Bueno, vamos a hablar con una persona que tiene el placer de cada tanto atender el teléfono y decir: hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente en Buenos Aires? Ella es casi una amiga, aunque no nos conocemos todavía personalmente, pero en esas conversaciones seguramente uno va pensando que hay una posible amistad a futuro. Y ella es Mariclén Stelling, quien es una socióloga y es una analista de medios que vive en Caracas, en Venezuela, de las más renombradas, y que tiene la amabilidad, como decía hace unos instantes, de conversar cada tanto sobre temas que tienen que ver con su país y con el desarrollo político de la administración que está llevando adelante el presidente Maduro. A ella saludamos. ¿Cómo le va, Mariclén? Marcelo Aymar desde Buenos Aires, desde AM 1420. ¿Cómo estás, Mariclén? Buen día. Bueno, muy bien, gracias, buen día, gracias por la invitación y saludos a todos tus oyentes. Bueno, muchas Hombres y gracias. mujeres. Muchas gracias por estos minutos, Mariclén, otra vez. Me gustaría tratar de empezar esta entrevista preguntándote qué es lo que pasó en las últimas horas, porque el presidente Maduro les está diciendo a los 5 gobernadores del MUD, que son la fuerza que nuclea los partidos de oposición en Venezuela, les ha dicho que tienen que presentarse ante la Asamblea Constituyente para revalidar ahí ese juramento y a partir de ahí empezar a hacerse cargo de la administración de la gobernación que han ganado. Y estos gobernadores, hay algunos que no quieren hacer ese trámite porque la Asamblea Constituyente dicen que está lleno de personas chavistas. Sí, bueno, fíjate, un poco vamos a hacer una pequeña introducción. Aquí hubo unas elecciones el 30 de julio para la Asamblea Nacional Constituyente y que se convierte en una suerte de suprapoder al cual están subordinados otros poderes. La oposición no acudió, no votó en esas elecciones por considerar que era ilegítimo. Sin embargo, la oposición decidió ir a las elecciones regionales para los gobernadores, aceptó esas reglas del juego y pues fue a las elecciones de gobernadores. Las encuestas, digamos que la oposición tenía, las daban como ganadores, se les decía que iban a ganar entre 15 y 18 gobernaciones y fue totalmente al revés. El gobierno de las 23 gobernaciones ganó 18. Esos gobernadores, entonces, que son de la Mesa de la Unidad Democrática, que es la oposición, no aceptan la autoridad, digamos, de la Asamblea Nacional Constituyente y se negaron a ser juramentados. Ayer salió en Gaceta Oficial una decisión ya que el gobernador que no se juramente no puede ejercer como gobernador, o sea, queda fuera del juego y supuestamente el gobierno podría llamar nuevamente a elecciones. De manera entonces que la oposición acepta ir a elecciones de gobernadores, pero no acepta el hecho que tiene que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y a todo esto... de nuevo Sí, dígame. No, y a todo esto quería preguntarte sobre Enrique Capriles, porque Enrique Capriles ha perdido la gobernación de Miranda, que era un bastión del MUD, de la oposición, y me parece que es el que está más reticente a este mecanismo en donde la oposición se presenta a elecciones y después cuando le va mal dice que hay fraude. Sí, bueno, ahorita pero es muy interesante lo que está señalando, porque la oposición está muy fracturada. Está muy fracturada desde lo que aquí se llamó las guarimbas, que era el llamado a la calle, a la violencia, donde hubo unos crímenes espantosos, gente que fue quemada viva, degollada, lo que conoce la gente afuera y adentro. A partir de esa decisión de ir a la calle para tumbar el gobierno, se fractura aún más la oposición entre la gente que desea la violencia, la gente que quiere dialogar, la gente que quiere votar y, por ejemplo, el caso de María Corina Machado que llamó a no votar. Visto los resultados de las gobernaciones y el fracaso de la calle y de la violencia, se fractura aún más la MUD en la Mesa de la Unidad Democrática, que es el paraguas bajo el que se amparan los diferentes partidos políticos de la oposición, y entre ellos está pues Capriles Radonsky, que no quiere pues aceptar la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, que está entre los que no quieren que se juramente. Él pierde la gobernación ante un joven que es del proceso bolivariano, Héctor Rodríguez, que bueno, hizo su buena campaña en el estado Miranda, que es el estado donde ha habido más violencia, el estado del país donde ha habido más violencia. Y allí la oposición ha perdido muchos votos. En ese estado donde ganó Héctor Rodríguez, la abstención fue altísima, especialmente en los municipios donde hubo más violencia. O sea que la misma gente que apoyaba a Capriles, que apoya a la MUD,
prefirió abstenerse en estas elecciones como una medida, yo creo, pues de rechazo a los 4 meses de violencia extrema que se vivió en el estado Miranda. Claro. Mariclén, buen día. Luciana Pérez Patiño la saluda. Buenos días. Mi pregunta es con respecto al abastecimiento de alimentos y también hubo casos de que no había documentos de identidad para los recién nacidos. Esa fue una de las noticias también que trascendieron. Bueno, fíjate, en este momento en Venezuela hay una crisis que yo denomino multidimensional, que tiene que ver con las partidas de nacimiento, que tiene que ver con emisión de pasaporte, pero fundamentalmente yo diría que lo más grave es la carestía de alimentos y de medicamentos. Esta es una crisis multidimensional que nos ataca a todos por igual, donde yo siempre hablo que hay 2 versiones o 2 medias verdades. La media verdad que maneja el gobierno y la media verdad que maneja la oposición. Para el gobierno esto es producto de la guerra económica, de este cerco internacional económico con apoyo de las fuerzas de la oposición, apoyo interno de las fuerzas de la oposición. La oposición dice que es producto de la mala gestión y de la corrupción. Mientras se resuelven los problemas o el gobierno dice toma mano dura, como decimos aquí en venezolano, la crisis va creciendo porque la inflación es muy alta y el precio de los alimentos y las medicinas, además de escasos, es muy alto. De manera que las personas que vivimos de un sueldo cuesta sobrevivir en este momento aquí en Venezuela. Por supuesto es de todos conocido el cerco diplomático, el cerco geopolítico y el cerco económico decretado desde Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea, por Canadá y por algunos gobiernos de la región. La situación es bastante dificultosa, pero de manera interesante o políticamente importante para analizar, el pueblo, sobre todo el pueblo chavista, acudió a las urnas como una medida, yo diría, de apoyo a la gestión de Maduro y le colocó al presidente Maduro en la mano 18 gobernaciones. Entonces el presidente Maduro tiene en su mano pues todos los poderes, a excepción de la Asamblea Nacional, tiene la Asamblea Nacional Constituyente, tiene 18 gobernaciones, y yo creo que un poco la esperanza y la expectativa del pueblo venezolano es que entonces ya Maduro tenga como mucha más fuerza política y económica para incidir en la gestión económica, que no es una causa interna nada más, sino también hay una causalidad externa, apoyada por la oposición, que se dio la tarea de viajar antes de las elecciones, pedir que nos intervinieran, pedir que cerraran aún más el cerco. Estos elementos también jugaron en contra de la votación, del apoyo que la oposición no recibió en las elecciones de gobernadores. Mariclén, buen día. Nos saluda Alejandra Álvarez. Buenos días, Alejandra. ¿Qué tal? Más allá de los resultados de las elecciones, porque también teniendo en cuenta que mucha gente se abstuvo de ir a votar, aproximadamente ¿cuál es el porcentaje de población que está... ¿Cuál es qué, perdón? ¿El qué? El porcentaje de la población que está contra Maduro, sin tener en cuenta los datos de la elección, porque en la elección también hay mucha gente que se abstuvo. En las elecciones la oposición sacó como un 45% y un 57% a favor de Maduro. Claro. O sea que hay una diferencia entre 10 y 12 entre uno y otro grupo político. Eso revierte los resultados del 2005 cuando fue la elección a la Asamblea Nacional, que la pierde el gobierno, y eran resultados completamente diferentes. En este momento la oposición era mayoría. Yo diría ahorita que hay una diferencia de 10 puntos a favor de Maduro, o sea del gobierno, del chavismo, que de nuevo demuestra que esos 10 puntos indican, esa diferencia de 10 puntos indica que el país está dividido en 2 grupos políticos que de alguna manera, dependiendo de la elección que se trate y de los sucesos entre elección y elección, migran, yo lo llamo eso, el voto golondrina, migran del chavismo a la oposición y de la oposición al chavismo, o toman la decisión de abstenerse, de acuerdo a los sucesos que hayan, como la violencia callejera, como el aumento de los precios, etcétera, etcétera. Esos son capitales políticos golondrinas que migran de uno u otro grupo político. Mariclén, para cerrar y como última pregunta, y te pido brevedad porque estamos casi terminando este programa. ¿Cómo no? ¿Cómo ves a futuro el desempeño de la MUD, el desempeño de la oposición en estos próximos meses antes de que termine el año?
Bueno, mira, yo creo que es para mal para el país en general. Yo creo que la MUD está en un franco proceso de deterioro, en un franco proceso de fractura, sin un liderazgo claro, muy cuestionados los líderes que son López, Capriles, etcétera, etcétera. De manera que hay quien dice desde la misma MUD que hay que reinventar una oposición en Venezuela. Yo creo que en este momento es necesario reinventarse una oposición, porque yo creo que todo gobierno tiene que tener una oposición, pero una oposición democrática. Bueno, Mariclé, muchísimas gracias. El abrazo de siempre. ¿Estás viniendo a Buenos Aires? ¿Estás viniendo a Buenos Aires? Bueno, he ido y no los he llamado. Este año creo que no voy, pero probablemente el año que viene sí, porque tengo una muy buena amiga allá donde yo me quedo. Bueno, el año que viene cuando vengas, acordate, nos llamamos y vamos a comer con el equipo de trabajo del programa y charlamos un rato y nos conocemos personalmente. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Un abrazo a todos ustedes y gracias. Chau, chau, un abrazo. Hasta luego. Quien estaba hablando con nosotros desde Caracas era la socióloga y analista en medios Mariclén Stelling, quien, si quieren saber cómo la conocí yo, un día prendí Telesur y estaba Mariclén Stelling con Ignacio Ramonet hablando sobre las elecciones de Venezuela en algún momento, y a partir de ahí dije, me parece muy interesante lo que dice esta mujer, vamos a tratar de comunicarnos con ella. Esto pasó hace como 3 años atrás y a partir de eso cada tanto hablamos con Mariclén sobre temas que tienen que ver con la administración del presidente Maduro y con la política de la MUD y lo que pasa con el desarrollo de la cotidianidad del venezolano.